conectados a Dios, en sintonía con el Santo Espíritu. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en otra emisión de esto que es Sintonía con el Espíritu. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en sus hogares? ¿Cómo estás vos, Vivi? Aquí quien les habla, Claudia Victoria Almagro, Viviana Tusfeld en la intercesión y en la co-conducción del programa, Cecilia Valles, que está en los controles y en la puesta al aire. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás vos, Vivi? Muy bien, muy bendecida en el Señor y muy alentada por la palabra que hoy el Señor nos regala. Vamos a empezar una pequeña oración antes de la lectura de la palabra con unas canciones, ¿les parece bien? Muy bien. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, porque nos has congregado para que hablemos de tu divina misericordia y de los prodigios que tú derramas siempre en medio de nosotros. Y hoy la palabra nos está diciendo todo lo que tú haces con nuestra bendición. Y dice en Proverbios 10, 22, la bendición del Señor es la que enriquece y nada le añade nuestro esfuerzo. Bendito sea, Señor, porque tú eres el motor, la fuerza y el poder que mora en cada uno de nosotros y que siempre, siempre estás ahí, expectante, sosteniéndonos, porque tú eres nuestro Señor. Amén. 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 Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que me he ido con él. Yo le
le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, ¿qué pasó? Es que me he ido con él. Aleluya al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y nos quedamos en este clima de oración y vamos a recibir a un invitado muy especial, a una persona realmente con muchos dones del Señor y con muchos carismas, al señor Agustín Sixto Pereira. ¿Cómo estás? Más conocido en el ambiente como Chacho. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, realmente Chacho, es como me conocen todos. Mirá, primero que nada, felices Pascua para todos. Qué lindo momento hoy. De golpe resplandece el sol de una manera especial, ¿no? Bueno, así es. Como todo el mundo me conoce por Chacho, me acuerdo que un día estábamos haciendo una lista para viajar a Asunción, Paraguay. Venía el padre Emiliano Tardif y en un momento aparecía la lista mi nombre, que decía Agustín Pereira, y me dice uno de mis compañeros, uno de los miembros del equipo coordinador, imagínate, con el que estábamos trabajando todo el tiempo, y me dice, ¿quién es este Agustín Pereira? Y yo le digo, es decir, nadie se imaginaba que ese Chacho sería Agustín Pereira, mirá vos. Bueno, muy bien, eso viene a cuento con lo que decís. Me contabas que estuviste desde 1985 en el primer equipo coordinador nacional como representante de la zona NEA, ¿no es cierto? Sí, tal cual. A Rodi Núñez, me dijiste sí, que tal estaba... cual, así pasó. Te cuento rápidamente. Sí. En el caso de mi vida particular, Dios le imprimió una velocidad impresionante, porque conocí al Señor en el año 1981 sin haber hecho seminario de vida en el Espíritu. Participé de un grupo de oración y en ese grupo de oración, que yo no sabía ni siquiera que el Señor existía, de pronto Él me habló. Así que yo me vine al piso, te imaginas, y lloré sin parar como 6 meses. En ese momento que Él me habló, fue una experiencia que tuve con Él, que fue sentir aquí algo que se apoyó en mi hombro izquierdo. Y luego una voz que yo no sé si era en mi oído, en mi mente o en mi corazón, pero esa voz dijo claramente así, tú dudaste de mí. Y era cierto, yo me sentí completamente desnudo. ¿Por qué? Porque un momento antes yo había dicho en silencio, solamente en mi corazón, esto no es para mí. Y yo ya pensaba que era la última vez que participaría de un grupo. Y cuando alguien dijo, ven Espíritu Santo, fue que yo tuve esa experiencia. Entonces, una mano en mi hombro izquierdo y luego la voz. Y yo caí al piso y empecé a llorar. Bueno, así empezó mi vida en el año 1981. Para el año 1983, yo estaba en el equipo diocesano de Formosa. ¿Te imaginas? El Señor, como te digo, le imprimió una velocidad a mi vida espiritual impresionante. No quiere decir que yo haya avanzado en la vida espiritual, me llevó por ese camino. Bueno, ahora, en el año 1985, yo era muy conocido en la región NEA porque organizábamos unos encuentros multitudinarios. Aquí estuvo, por ejemplo, el padre Darío Betancur en el año 84 y llegamos a reunir 30.000 personas en una cancha de fútbol. 30.000 personas en el año 84, atención. En esa época no era muy frecuente que hubieran ese tipo de multitudes detrás de un predicador. Bueno, eso pasó con el padre Darío Betancur. El año siguiente ya estaba acá el padre Emiliano Tardif, año 85, imagínate. Bueno, así que cuando en el año 85 se determinó que
se haría el ECLA de Argentina, el ECLA que es el Encuentro Coordinador, Encuentro Carismático Católico Latinoamericano, eso es ECLA, se tenía que hacer en el año 86 en Argentina. Pero cuando tomaron contacto con el episcopado argentino, dijeron ellos, nosotros no podemos dar una autorización para una organización de un evento de esta magnitud cuando ustedes no tienen un equipo nacional. Ustedes son un grupo de personas que se reúnen, sabemos que hay mucha manifestación del Espíritu de Dios en Argentina, pero no hay un cuerpo que venga a hacerse cargo de la actividad esta. Y claro, había un equipo que se llamaba en ese momento el Secretariado Nacional, pero eran exclusivamente servidores de Buenos Aires. Y ellos, el episcopado pretendía que tuviera representación de Argentina, del país completo. Muy bien, lo que pasó entonces es que a toda velocidad, en el año 1985 se hizo una Asamblea Nacional de Servidores en Córdoba, en San Antonio de Arredondo. Ustedes saben que San Antonio de Arredondo es el lugar emblemático para la renovación. Ahí está el escenario mayor, digamos, de la renovación. Las personas que pasaron por ese lugar. Bueno, y en ese encuentro del año 85 predicó el padre Agustín Sánchez de Chile. Y en ese mismo encuentro se conformó una comisión para organizar el equipo coordinador nacional de la renovación carismática de Argentina. Allí resulté electo como coordinador, o en ese momento se llamaba delegado normalizador por la región NEA. Bueno, y ya eso fue en el mes de octubre. Para mes de diciembre se constituyó el equipo nacional, diciembre de 1985, y asumimos ese compromiso con el Señor en Santiago del Estero, cuando habían hecho un seminario de vida en el Espíritu, y estuvimos participando con el Padre Salvador en la efusión que era en un estadio de fútbol con miles de personas orando en el campo de fútbol, imponiendo las manos para que recibieran esa presencia del Señor. Imagínense usted lo que era eso, era una borrachera en el espíritu. Bueno, eso fue 85. Y ya en el 86, por supuesto, empezó a caminar ese equipo coordinador y nos tocó organizar el único ECLA que se realizó en Argentina, que fue el ECLA número 10, que tomó como tema central la pobreza. Voy a hacer referencia más adelante a este tema, porque como el tema que hoy no está fijado para la meditación, está relacionado con que solo Dios hace prosperar a las personas. Bueno, fin de toda esta historia. Así que... Qué hermoso todo lo que nos compartís, porque la verdad que uno piensa, bueno, cuánta riqueza y cómo el Señor se ha manifestado y a su vez también cómo va ordenando, ¿no? El Espíritu Santo, cómo nos va guiando para que, bueno, conformemos y que su pueblo también tenga un orden, ¿no? Porque es muy importante poder tener un equipo que trabaje con representantes de cada una de las zonas y que a su vez se vaya integrando toda la región, ¿no? Y así como lo hace con la región latinoamericana, bueno, y hoy a nivel mundial con el Charis, realmente es muy importante también saber de que no estamos aislados, no somos un grupo de algunos que están alabando y cantando con mucha alegría, pero dispersos, sino que Dios tiene un orden, ¿no? Y nos congrega en su iglesia. Sí, tal cual. Pero mira lo que decís. Esto es algo poco conocido por las personas, pero en esa casa franciscana, en la residencia franciscana de San Antonio de Arredondo, aparte de los encuentros religiosos católicos, intervenían muchas veces también en encuentros los evangélicos. Y me decía, el sacerdote encargado de la administración de esa casa, me decía, cuando yo estoy con la renovación carismática católica, me toca hablar con una sola persona que es el coordinador nacional. Con él arreglamos todo lo relacionado con la organización del evento y por último viene
el tesorero y me abona todos los gastos. Cuando se hace un encuentro con los evangélicos, yo tengo que tratar con cada uno de ellos, porque ellos no tienen una autoridad como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos un servicio, que es la jerarquía de la Iglesia Católica, que está al servicio de todo el pueblo de Dios. ¿Ve? Y nosotros tenemos un sacerdote, un obispo, un papa. ¿Ve? Esto que vos estás diciendo es fundamental para nosotros. Porque si no fuera así, cada uno tiene su propia iglesia, cada uno forma de parte, así como se suele decir de manera corriente, cada uno tiene su propio rancho, ¿ve? Entonces, esto no ocurre con la renovación, que de pronto nació en la iglesia y para la iglesia. Sí, creo que siguiendo el ejemplo de Cristo también, que lo hizo con su equipo de trabajo, con sus apóstoles también, a cada uno asignando y después dejando a Pedro a la cabeza, ¿no? Creo que eso también es el ejemplo que la iglesia trata de seguir y que lo viene sosteniendo durante tanto tiempo. Sí, bueno, el tema que nos convoca hoy, solo la bendición de Dios hace prosperar. Ese versículo maravilloso que nos otorgó el Señor en la oración de producción, y pasando en esta época tan especial que acabamos de transcurrir, la Pascua, ¿no? De este paso que el Señor nos otorga a una nueva vida, a la vida eterna a cada uno de nosotros, porque también participamos de eso, y bueno, a Jesús, que lo llevó de la vida terrenal a la gloria al lado suyo, ¿no? Cuando me llamaste, porque fuiste vos la que me llamaste, ¿verdad? Así bueno, es. Me acuerdo que me habías comentado acerca de el texto que más les había impactado, que era: lo que enriquece es la bendición de Yahvé, tus esfuerzos no le añaden nada. Yo lo remarqué, como me dijiste que era lo que más les había impactado del texto bíblico. Me puse a orar y inmediatamente me aparecieron una serie de textos bíblicos que voy a tratar de desgranarlo un poquito en este programa. Uno primero, me parece, como dice, lo que enriquece la bendición, pongamos la atención en bendición, lo primero. Segundo, dice, tus esfuerzos no le añaden nada. ¿Y por qué tiene mucho que ver esto? Porque también me vino a la mente aquel texto del Salmo 127 que dice: si el Señor no construye el edificio, en vano se fatigan los obreros. Luego, otro momento, me parece, para considerar, aunque más no sea muy de paso, es un texto que está en Isaías 7:9, que dice: si no se afirman en mí, no serán firmes. Y por último, el tema de la pobreza, que te dije que íbamos a volver sobre eso también. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos especiales, no solo por el tema de la pandemia, sino también por el impacto que ha tenido en la economía. Así que ya voy a empezar con todos estos pensamientos para ver si podemos de alguna manera sacar algo que nos nutra para este tiempo muy especial. En primero, cuando el Señor hizo al hombre, esto lo encontramos en el libro de Génesis, verso 20 y 28, lo primero que hizo el Señor fue bendecir al hombre. Por eso, y los bendijo Dios. No quiero detenerme mucho en el texto bíblico, pero para que no parezca simplemente una idea, una ocurrencia, leo. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. O sea, lo primero que hizo Dios fue ¿qué? Bendecir. Si yo voy al capítulo 12 de este mismo libro del Génesis, me voy a encontrar con un texto precioso que es el momento de la vocación del llamado a Abraham. Dice así: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, quiero poner la atención en esto de la bendición, porque definitivamente sin la bendición de Dios no podemos prosperar, no podemos ir adelante. Es como un hombre que está vacío, sin el auxilio divino, no puede progresar. Yo me acuerdo, anoté muchos testimonios porque me parece que es bien interesante considerar esto. A ver, voy a mirar un poquito. Respecto de la libertad humana, dice el Señor, Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu mano y toma lo que tú quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte, a cada uno se le dará lo que prefiera. Es decir, también está bendición y maldición, los dos caminos, y es uno el que escoge uno de ellos. Yo me acuerdo, hace muchos años leí un libro que se llamaba Bendiciones y Maldiciones, y justamente hablaba de que muchas veces cuando nosotros no buscamos el auxilio de Dios, no, como dice el Salmo número 1, recuerden ustedes que habla de los dos caminos. Feliz el hombre que, bueno, ¿por qué digo esto de los dos caminos? Porque somos nosotros los que determinamos qué va a resultar de nuestra vida. Dios nos bendice, derrama sobre nosotros inmensas bendiciones, pero Él no lleva por delante nuestra condición de seres libres, de lo que se llama el libre arbitrio. Bueno, ahora vamos de nuevo con esto, que hay personas que caminan bajo la bendición de Dios porque cumple los mandamientos, porque se pone al amparo del Altísimo. ¿Te acuerdas del Salmo 91 que dice, tú que habitas al amparo del Altísimo y a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor mi amparo, mi refugio? Bueno, si nosotros no nos movemos, si no estamos al amparo de Dios, si Dios está ausente en mi vida, yo soy un hombre como que voy a estar zarandeado por el viento. No quiere decir esto que, por ejemplo, hay un momento que Jesús dice esto. 2 personas fueron al templo a orar. Uno de ellos no se atrevía a levantar siquiera la vista. Y el otro, en cambio, decía, yo no soy como los demás hombres. Y termina Jesús con la parábola diciendo así. Uno se fue justificado y el otro no. Justificado equivaldría a decir, uno se llevó la bendición, uno se arrancó la bendición de Dios y el otro fue con una maldición. No es cuestión de de poner en esos términos. Una persona que no cuenta, que no está en amistad con Dios, difícilmente va a ir bien por la vida. Va a ir tropezando, va a ir cayendo y levantándose, pero no va por un camino firme, no está parado sobre la roca firme que es Jesucristo. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Para Él nada es imposible. Él es el amor, es omnipotente. Para Él nada es imposible. Él es el amor, es omnipotente. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Para Él nada es imposible. Él es el amor,
es omnipotente, para Él nada es imposible, Él es el amor, es omnipotente. Bellísimo, bellísimo, precioso. Qué dulce tu voz realmente. Gracias, Pacho. Gracias, Bueno, muy Señor. bien. La otra de las cosas que me vino inmediatamente a la mente fue esto, el Salmo 127, que dice así: si el Señor no construye el edificio, en vano se fatigan los obreros. Realmente, tantas veces lo repetíamos en aquella época que arrancábamos nuestra experiencia de invocar a Dios, de conocer a Dios, de leer los textos bíblicos. Yo leí por primera vez la Biblia cuando tenía 35 años. Imagínense, estuve caminando en tinieblas y en sombra de muerte, como dice la Escritura. Bueno, así que tengo varios testimonios. Prefiero este bloque poner testimonios más que nada. El primero es entonces: si el Señor no construye el edificio, en vano se fatigan los obreros. Cuando yo tenía 15 años, compartí una experiencia con alguien que me invitó porque fue a su campo a plantar tomates. Yo tenía apenas 15 años, reitero. Y para ese tiempo era normal que nosotros los días domingos fuéramos a la misa. Y era un día domingo y él me llevó al campo y plantó tomates. Después supe cómo crecían esos tomates y a la hora de recoger los tomates, él no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque una inundación se llevó toda la plantación de tomates. Y vuelvo a decir, no es que Dios te castigue por esto. Lo que pasa es que Dios dispone todo para nuestro bien. Entonces, Él escribe derecho en renglones torcidos. Él nos hace meditar con estas cosas, porque a veces hasta las situaciones difíciles, las adversidades en la vida son para nuestro bien, en la sabiduría infinita de Dios. Muy bien, así que a mí me dejó una gran lección. Ese mismo Salmo, el 127, dice que en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, cuando Él colma en el sueño a sus amigos. Él colma en el sueño a sus amigos. A mí me pasó, ahí ya va otro testimonio, que un día estaba volviendo de la oficina y en la entrada de mi barrio había una cuneta, una canaleta, algo que a veces juntaba agua. Y ese día yo tomé mal la curva y se metió mi auto de una forma en el barro que yo no podía seguir manejando. Así que lo abandoné y ya estaba muy cerca de mi casa, así que fui a dormir la siesta. Y dije, por la tarde me levanto y voy a sacar el auto. Efectivamente así fue. Yo me dormí una siesta y por la tarde busqué la manera, me equipé con algunas cosas como para que pudieran servirme para sacar el auto. Y cuando voy acercándome al auto, me empieza a decir mi esposa, pero Chacho, mirá, y yo no sabía de qué se trataba, y el auto estaba afuera. Alguien había sacado mi auto. Y era sorprendente. ¿En qué momento pasó eso? Cuando yo dormía la siesta. ¿Qué dice el Salmo? Cuando Él colma en el sueño a sus amigos. Cuando yo me acerco y pregunto qué pasó, por qué mi auto estaba afuera, me dijo una persona, mira, pasó por aquí fulano de tal, que es un empresario joven. Yo no tenía amistad con ese hombre, solamente nos saludábamos como vecinos. Y él dijo, pero este es el auto de este gordo que vive acá. Y entonces él tenía una camioneta en ese momento que se llaman de cuatro, no me acuerdo cómo, que tiene 4 tracción en las 4 ruedas. Bueno, entonces para él no costaba nada sacar mi auto, así que él le enganchó el auto y finalmente no pudo sacar mi auto
y se quedó su propia camioneta. Ahora, ¿qué vino a pasar? Cuando ya estaba mi auto empantanado, más la camioneta de él, como era un empresario vial, tenía máquinas viales, fue a buscar una máquina y con esa máquina sacó su propia camioneta y mi auto. Nunca jamás puedo yo olvidar, sería ingrato con el Señor, que aquel día que yo me hubiera esforzado, no sé de qué manera, para sacar mi auto, el Señor me lo sacó sin que yo se lo pidiera siquiera. Por eso hay un salmo que dice así: pon tus delicias en el Señor y Él hará lo que desea tu corazón. Hay cosas que nosotros nunca decimos ni pedimos, pero el Señor, que lee los corazones y los riñones de los hombres, sabe que eso forma parte de nuestro anhelo más íntimo. De modo que ahí tengo otro testimonio. ¿Por qué viene esto? ¿Se acuerda que dijimos? Lo que enriquece es la bendición de Yahvé, tus esfuerzos no le añaden nada. Yo aquí no hubiera podido hacer ningún esfuerzo, el Señor me lo sacó sin que yo pusiera nada de mi parte. Vamos al testimonio 3. Acá apunté algunas cosas para que nosotros, muchas cosas que hacemos nosotros son con criterios puramente humanos. Nosotros no le pedimos dirección a Dios. Lo corriente es que nosotros, movidos por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento, a veces hacemos cosas casi que diríamos por inercia, cuando Dios está esperando que nosotros le pidamos. Él solo, y muchas veces se aguanta nuestras torpezas. Anoté esto porque me parece importante. Nos olvidamos que Jesús está junto a nosotros y que se aguanta nuestras torpezas y solo interviene cuando le pedimos, cuando se lo pedimos. Voy a contar otros testimonios más con relación a esto. Había un hombre que sufrió un quebranto muy grande en su empresa. Él era un empresario que estaba acomodado y vino a pasar algo con un problema fiscal finalmente y finalmente tuvo una pérdida, quebranto, se le dice eso también, económico muy grande, y quedó prácticamente imposibilitado de afrontar sus compromisos. De modo que él, como es un hombre cristiano, se pasaba mucho tiempo delante del Santísimo Sacramento orando, pidiéndole al Señor que le diera la capacidad de entender de qué manera podría sacar su empresa adelante, de qué manera podría recuperar todo lo que había perdido. Y de pronto, una noche, él tuvo un sueño. Él no sabe si fue un sueño o una visión, pero empezó a ver chicos con zapatillas blancas. Y él se preguntó qué querría decir aquello. Chicos con zapatillas blancas, todos. Y entonces de golpe se hizo la pregunta: Señor, ¿no será que me estás diciendo que empieza a vender zapatillas? Entonces tomó el teléfono, hizo un pedido a un empresario que le envió un cargamento de zapatillas, él lo metió en su camioneta y salió a vender por el interior de su provincia. Hermanos, él no alcanzó a recorrer la provincia completa cuando ya no tenía una sola zapatilla para vender. De modo que hizo un pedido para que le amplíen, que inmediatamente le envíen un nuevo cargamento. Y él me contaba cómo, gracias a aquel sueño, gracias a aquella visión, gracias a esa dirección divina, pudo rescatar todo lo que había perdido. Bueno, este era un punto. Otro más, voy a contar otro más con relación a esto, porque cuánta gente que se afana, definitivamente mucha gente se esfuerza por ir adelante y no da un paso al frente. Yo me acuerdo de un hombre que también es servidor de Dios. Un día me comentaba que había perdido su trabajo de muchos años, de golpe de un día para otro se quedó sin poder sostener a su familia, porque ya sabemos que las personas que nada más viven con un ingreso reducido mensualmente, de pronto si se corta ese flujo de fondos, termina imposibilitado de afrontar el mantenimiento de la familia. Así que mire, hermano, él me contaba lo siguiente. Dice, cuando yo
veía que se estaba poniendo muy brava la situación, que ya no teníamos cómo sostener la manutención de la familia. Yo pedía al Señor que me diera. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, me ponía de rodillas y le decía: Señor mío y Dios mío, yo no tengo profesión, yo no tengo manera de ir adelante si no fuera porque tú me das la forma. De modo que indícame, hazme saber cómo me ganaré la vida. Tú nos dices que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Por favor, dame una luz de cómo hacer para poder sostener a mi familia. Y de pronto él empezó a ver que un camino sería empezar a trabajar con la herrería. Él no tenía esa habilidad, pero le parecía que con el auxilio de Dios rápidamente podía aprender. Efectivamente, en poco tiempo él puso una herrería artística, siendo que no conocía ni siquiera los rudimentos de cómo poder hacer ese trabajo de herrería. Terminó haciendo herrería artística y consecuentemente muchísima gente venía a pedirle su trabajo. Bueno, esto sería con relación al Salmo 127, al que dice: si el Señor no construye el edificio, en vano se fatigan los obreros. Y una relación directa con el texto fundamental que estamos hoy considerando, que es: lo que enriquece en la bendición de Yahvé, la bendición de Dios. Tus esfuerzos no le añaden nada. Hacemos ahí entonces otro paréntesis musical para seguir ya avanzando. ¿Cómo estamos yendo? Muy bien, hermoso, la verdad. Bueno, como siempre el Señor, viste que cuando uno sirve, en realidad te está hablando. Así que el Señor me está hablando a través tuyo Bueno. hoy en este programa. Bueno, porque estoy pasando una situación similar. Me despidieron hace una semana. Justamente, a veces estoy todo el tiempo esforzándome para ver qué puedo hacer y cómo puedo salir, y en realidad me estás dando la respuesta. Me tengo que ir a sentar al Santísimo y pedirle al Señor que Él me hable. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tu mano me sostiene,
tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Bueno, muy bien. Qué delicia, realmente, una caricia para el alma estas canciones. Bueno, bendito sea Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos por este momento que estamos compartiendo. Bueno, vamos un poquito más adelante. Otro de los textos que vino a mi mente, les decía que inmediatamente era, si no se afirman en mí, no serán firmes. Esto está en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 7 y verso 9. Cuando yo encontré este texto fue hace muchos años y realmente uno se da cuenta que si de pronto no está el Señor en los planes y programas que uno está haciendo, qué lástima, qué falla, ¿por qué razón? Porque solo Él le da consistencia. Dice la Escritura, el plan del hombre perece con el hombre, el plan del hombre perece con el hombre. El plan de Dios subsiste para siempre, de edad en edad y de generación en generación. Yo siempre me digo, yo no sé, alguna vez, a ver, voy a contar esto que no había pensado, pero viene ahora con relación al texto bíblico. Muchas veces nosotros encaramos cosas en la vida espiritual, pero no sabemos si en definitiva es el Señor el que quiere que lo hagamos. A ver, a mí me pasó el día 1 de enero del año 1999. Hace muchos años con mi señora, nosotros tomamos este compromiso con el Señor, que fue el de que el día 1 de enero nosotros hacemos un retiro. Ella y yo buscamos la manera de estar con el Señor y escuchar a Dios, para ver qué quiere Él de nosotros en el año que comienza. Ese 1 de enero de 1999 fue muy especial porque habíamos trabajado pero muchísimo en un programa de 3 años que era, ¿se acuerdan? El año 97 dedicado a Jesucristo, 98 dedicado al Espíritu Santo, 99 dedicado a Dios Padre. Eran los años preparatorios del año del gran jubileo, del año 2000. Así que ese año, 1 de enero de 1999, último año antes del año jubilar, yo había ido al río, un lugar donde nunca voy porque nunca he sido pescador. Yo fui al río porque dije, voy a buscar un lugar por donde nunca fui. Y fui efectivamente porque decía, Señor, tú que eres, dijiste que los haré pescadores de hombres. Y era normal que te movieras por ese ambiente. Yo quiero vivir esa experiencia hoy. En Formosa, el mes de enero es terrible por el calor. Yo llevé agua, llevé una manzana, que se toqué para estar. Bueno, y me puse a orar. Y ya había terminado ese momento de oración. Y como quien dice, ya estaba simplemente liberado. No digo que fuera una opresión. Liberado de ese compromiso de primero buscar a Dios. Ahora ya directamente estaba, como quien dice, en esa sintonía con Él, pero relajado de estar en su compañía. Así era como había pensado. Y de pronto, hermano, yo tuve algo impactante en mi vida que fue una invasión de Dios. Yo sentí todo mi ser repletarse de la presencia de Dios y de pronto Él me dirigió una palabra. Y esa palabra fue, ya no es hora de solamente predicar, es tiempo de aspirar a la santidad. Hermano, yo cuando
recojo el guante. Cuando me doy cuenta de lo que me estaba diciendo el Señor, yo estallé por dentro. ¿Cómo me va a decir una cosa parecida al Señor? Santidad es algo que nunca estuvo en mis predicaciones. Yo nunca había ni siquiera meditado acerca de eso. Simplemente había leído la vida de los santos, me había impregnado de muchos de ellos, de sus pensamientos, de sus enseñanzas, y consecuentemente los repetía en las predicaciones. Pero de pronto que el Señor me dijera eso, que yo debía aspirar a la santidad y no solo predicar, eso me quebró por dentro. Yo dije, me está pidiendo el Señor algo que yo no puedo. Ya directamente me sentí como que el Señor me hubiera abandonado, como un niño, me sentí así como un niño al cual el papá o la mamá le sueltan la mano, sentirse desprotegido, y yo me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y después empecé a sentir, como quien dice, un furor, como una rabia, como una rebeldía que venía desde mis pies hacia la cabeza, llenándome todo. Mira, hermano, yo le decía al Señor, pero ¿cómo, Señor? Claro que me gusta hablar de ti, para que otros te conozcan como yo te conozco. Y claro que me gusta hablar de los santos, porque son faros que nos dejaste. Y ahí estaba la lucha. En eso el Señor simplemente dejó que yo me calmara. Y Él me volvió a hablar y me dijo, lo que te parece tan difícil, en realidad es sencillo. Y yo me quedé desconcertado, me acuerdo haber mirado hacia el cielo y dije, pero ¿cómo, Señor? Y Él me respondió así. Primero, déjate iluminar por mí. No, perdón. Primero, búscame con más frecuencia. Segundo, déjate iluminar por mí. Y tercero, pon por obra lo que yo te mandé. Hermano, eso fue un estallido, una explosión de luz en todo mi ser. ¿Cómo? Claro, si de pronto, ¿qué me dijiste, Señor? Búscame. ¿Qué santo no buscó al Señor? Si era lo corriente, cuántos santos que buscaban al Señor, ellos había noches que no dormían, y ellos decían, es fácil permanecer sin dormir cuando está la luz prendida, y es que está el faro de Dios, la luz de Dios así iluminándome en toda la noche. Pues los santos decían estas cosas, ¿sí? Y de pronto para mí fue un faro, una luz. Búscame. Y empezó a pasar por mi mente. Por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Cuando él se metía en una roca y estaba ahí días enteros. Y al salir dice que los ojos de él resplandecían, y aún así se estaba esperando su amigo, su hermano, y decía, no es bastante, no es bastante. Aún él quería estar más tiempo con el Señor, necesitaba mucho más todavía llenarse de esa presencia de Dios. Búscame. Había un santo ruso que era San Serafín de Sarov. Se metió en un bosque, estuvo 2 años enteros sin hablar con nadie, a solas con Dios. Cuando alguien le traía comida, él se tiraba en el piso y se escondía entre las hojas del bosque, en las ramas. ¿Para qué? Para que no lo viera nadie. Y cuando él sentía los pasos que ya se retiraban, él salía para recoger la comida. Había un hombre que se llamó Pablo también. Se metió en un árbol de tilo. Él estuvo 3 años enteros ahí. Bueno, así buscaban los santos a Dios. Entonces, búscame con más frecuencia. Segundo, déjate iluminar por mí. Todos conoceremos seguramente el Bene Creator, que dice en una parte, el Bene Creator comienza diciendo, ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita al alma que a ti clama. Pero más adelante dice, ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza, haznos vencer la corporal flaqueza, etc. Pero paso al verso más importante ahí. Ilustra con tu luz nuestros sentidos. Y es lo que los santos también buscaron, la luz de Dios.
A San Francisco de Asís le decían, vos no escribiste la regla, esa regla está equivocada, nos estás engañando, Dios no pudo haberte dicho eso. Vos decís que tenemos que tener solamente las letras del Evangelio, nosotros decimos que tenemos que tener universidades, vos decís que tenemos que tener unas chozas simplemente para pasar por la vida, en cambio nosotros decimos que tenemos que tener casas confortables para poder llevar adelante nuestro ministerio. Y él decía, ellos son los sabios, los entendidos, yo soy solamente el pobrecito de Asís, así se decía por él. Bueno, muy bien. Entonces, y ni hablar San Juan de la Cruz, un santo tan querido por nosotros, San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia. Cuando a él lo metieron preso en la cárcel de Toledo, era la lucha entre calzados y descalzos, entre los carmelitas, lo metieron preso. En donde él escribió el cántico espiritual, allí estando preso en la cárcel, él seguramente pasando por muchas necesidades, momentos muy incómodos, y ahí se refugiaba en Dios y escribía esos versos tan especiales. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido, como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Hermanos, esos versos salieron de aquel momento en que él buscaba a Dios en la cárcel de Toledo. Entonces, primero, búscame con más frecuencia. Segundo, déjate iluminar por mí. Yo estuve en algunos monasterios, de pronto haciendo retiro, estando allí a solas, y me cruzaba con los monjes, que a veces los encontraba por el camino, y ellos van repitiendo una ejaculatoria. Señor, que tu luz nos haga ver la luz. Señor, que tu luz nos haga ver la luz. Y tantas otras cosas. Hay un salmo muy conocido que lo cantamos en la renovación, que dice, Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Bueno, vamos al tercer punto. Primero, búscame con más frecuencia, déjate iluminar por mí. Tercero, pon por obra lo que yo te mande. Yo le atribuyo mucha importancia a esta parte. ¿Por qué razón? Me ha tocado estar, por ejemplo, en la Patagonia, un día domingo, cuando en las parroquias salesianas arrancan temprano poniendo al aire unas canciones porque hacen el oratorio, y son oratorios festivos, y unos niños corriendo, jugando a la pelota, unos niños jugando al fútbol de salón. A veces uno los mira corriendo detrás de una pelota con la bufanda al aire, y yo cuando miraba ese tipo de cosas decía, esto lo soñó San Juan Bosco a miles de kilómetros de nosotros. ¿Por qué se mantiene esta obra? Porque puso en práctica lo que el Señor le pidió. ¿Qué dijo el Señor? Pon por obra lo que yo te mande. Lo que verdaderamente se sostiene es el plan de Dios, y nosotros hacemos lo que Dios quiere, no lo que quiero yo. Porque, repito, el plan de Dios subsiste para siempre, de edad en edad, de generación en generación. El plan del hombre perece con el hombre. ¿Por qué los benedictinos? ¿Por qué nosotros leemos? ¿Por qué nos vamos a las abadías de los benedictinos para enriquecernos? Porque todavía ellos siguen poniendo en práctica lo que le dijo lo que dijo el Señor a San Benito. ¿Qué dijo a San Benito? San Benito tenía un lema, ora et labora, y él llevó adelante todo ese proyecto de la espiritualidad de los benedictinos. ¿Por qué? Porque puso por obra lo que el Señor le señaló. Todavía hoy sigue siendo la santa regla. Si alguien nunca leyó, la regla de los benedictinos se conoce por la santa regla. Va a encontrar mucha riqueza espiritual en esa regla. Mire, estamos en el mundo sin ser del mundo. Esto que acá lo vemos es algo que escribí con motivo de este pedido que me hicieron. Primero, en el ECLA 10 que se hizo en Argentina, que fue en el año 1986, se tomó como tema central de meditación la pobreza.
Ahora, muy bien, mire usted qué adelantado que estábamos en la renovación, porque había mucha gente que decía que la renovación solamente se dedica a la oración. Y en aquel momento de toda América Latina se presentaron toda la obra que se está haciendo para generar el desarrollo del hombre. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos que saber que la renovación ha hecho una obra preciosa en favor del hombre en América Latina. Pero ya quiero saltar a lo siguiente. En el año 1991, ECLA de Argentina fue en el 86. En el año 91, un club que se llama el Club de Roma pronosticó que el gran problema mundial de las próximas décadas ha de ser el de la pobreza. Hace exactamente de eso 30 años, pasaron 3 décadas y efectivamente, hermanos, hoy estamos peor que nunca en el tema pobreza. En Argentina, con los últimos índices que se dieron a conocer, hay un refrán que dice sobre el llovido mojado. Bueno, pues es lo que nos está pasando. Ahora, además del tema de la enorme fragilidad en el tema económico, se adicionó el tema de la pandemia. Y la Sagrada Escritura nos cuenta que ha habido momentos en la historia de la salvación en que ha habido hambruna en el mundo. Cuando aparecieron las colectas, ¿se acuerdan que de eso habla San Pablo? Eran colectas que se hicieron para los que estaban pasando hambre en Jerusalén. Así que nosotros estamos exentos de pasar por esos momentos difíciles. Pues no, nadie está exento. Lo que corresponde ahora, por lo tanto, es estar advertidos de todo esto. Dice, a mí me gustó mucho encontrarme con estos textos. Mire lo que dice el Salmo 107. Dios salva al hombre de todo peligro. Estábamos hambrientos y sedientos, se sentían desfallecer, pero clamaron a Yahvé en su apuro y él los libró de todas sus angustias. Los condujo por recto camino. Nosotros estamos viviendo en un mundo hoy que está descristianizado. Nosotros en el mundo somos, yo no sé ahora la última estadística, pero muy cercanos seguramente a los 8.000 millones de seres en la Tierra, de los cuales solamente el 20% somos cristianos, evangélicos y católicos. Es decir, considere usted el 20% de ese número. Consecuentemente, estamos viviendo en un mundo descristianizado y precisamos nosotros empezar definitivamente a clamar al Espíritu Santo, a pedir que se renueven esos prodigios y señales de un nuevo Pentecostés. Tenemos que orar por los gobernantes. Todos nosotros sabemos que en el primer rey de Israel se llamó Saúl y el segundo fue David. Y llega un momento en la vida de Saúl que el Señor dice estas palabras: me pesa haber dado la realeza a Saúl porque ya no obedece mis órdenes. En aquel momento el Señor dijo una palabra clave. Dios elige, Dios es el que en definitiva se vale, el que entroniza o saca al rey. Pero ¿qué pasa? No siempre el rey responde a lo que quiere Dios. Por eso voy a repetir lo que dijo respecto de Saúl. Me pesa, esa fue la palabra de Dios, me pesa haber dado la realeza a Saúl porque ya no obedece mis órdenes. Y si nosotros vamos ahora a los gobernantes de la tierra, como todo hombre, somos limitados, somos perfectos, somos pecadores y consecuentemente, a pesar de que el Señor a lo mejor en algún momento intervino para que un gobernante sea electo, no quiere decir por eso que responda a los planes de Dios. Tenemos que implorar para que esos gobernantes, como dice San Pablo, justamente que elevemos nuestras manos al cielo implorando por los que están instituidos como autoridad. ¿Para qué? Para que podamos gozar de prosperidad, para que lleven nuestros países adelante. ¿Y qué quiere decir esto también? Hermanos, tenemos que rezar para que todos aquellos gobernantes que están siendo sensibles a las inspiraciones divinas puedan seguir encontrando caminos para favorecer el desarrollo
de los pueblos que están gobernando. Y hay otros que a lo mejor se apartan del camino y del plan de Dios. También tenemos que pedir por ellos, que si están ejercitando su poder para el mal, dice la Escritura, los que siembran vientos recogen tempestades. Entonces, para que ellos, aquellas personas que no están trabajando para el bien de su pueblo, y dice la Escritura que cavan una fosa, caigan ellos en su propia trampa, caigan ellos en su propia fosa, para que el hombre no siembre terror en la tierra a otro hombre igual que él. ¿Y quiere decir eso que nosotros vamos a poner odio en nuestro corazón? En absoluto, no, señor. No estamos hablando en favor tampoco de un determinado color político, en absoluto, pero sí entre un hombre y otro hombre. El que se mueve al amparo del Altísimo y el que solamente trabaja en favor de sus planes y programas. ¿Para qué? Para que se manifieste la justicia divina. Dice la Escritura, el Salmo, la justicia y la paz se besan. Si Dios nos permite que nuestros gobernantes se dejen llevar por el Espíritu Santo, se dejen influir, qué bueno que cuando decía el Papa Pablo VI, necesitamos fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la mirada. Necesitamos gobernantes así. Por eso oremos por esas personas para que nos ayuden a prosperar, porque la prosperidad viene por gracia de Dios. Lo que enriquece, termino por lo tanto con ese versículo, lo que enriquece es la bendición de Yahvé. Tus esfuerzos no le añaden nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a hacer una oración cantada de San Francisco de Asís, que nos decía: hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya ofensa tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que nos llenes de tu bendición, que nos des tu guía, que nos llenes de tu amor, para que podamos transmitir ese amor en cada una de las tareas que realicemos, para que podamos llevarte con hechos y no con palabras. Ven a derramar tu bendición, Señor. Danos el don de poder escucharte, el don de la sabiduría y del discernimiento para saber cuál es el camino que tú marcas.
para que podamos seguirlo, para que puedas realizar tu obra sobre la tierra y para que este camino de santidad al que nos invitas a todos lo podamos transitar contigo, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de dolor. Ven, Señor, a guiarnos. Bendito sea, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Dios de bondad y de misericordia. En este momento también queremos extender nuestra mano sobre el mundo entero, implorando misericordia en este tiempo de pandemia, del norte al sur, del este al oeste, del mundo entero, Señor. Caiga tu gracia, tu amor y tu bondad. Estamos ahora transitando la semana que nos va a llevar al día domingo de la Divina Misericordia, que esas llagas santas y benditas de tu mano, de tu costado y de tus pies, Señor, dejen correr la sangre que lava, limpia y purifica, para que este mundo, Señor, sea purificado por tu sangre, lavado por el agua de tu costado, que nuestro bautismo, Señor, sea renovado conscientemente por el auxilio de Dios. Gracias. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás, tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bendito y alabado sea el Señor, te damos gracias por este hermoso mensaje, por esta hermosa tarde que hemos compartido, por todas estas enseñanzas. Te damos gracias, Señor, y hacemos vivir la oración que Él nos enseñó. Sí, hermana, llena de satisfacción de haber pasado este momento con ustedes, este pedacito de cielo que Dios nos ha regalado. Vamos a hacer esa oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y a ti, Mamá María, esa Madre llena de amor que nunca nos abandona, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también, Madre Santa, te ponemos sobre tu regazo y bajo tu protección a Chacho, este predicador que en esta charla dio todo, porque el Señor lo tenía y lo sostenía de su mano. Que glorifique el Señor su obra, para que el guerrero incansable siga peleando en las trincheras del Señor. Con mucho amor y mucha perseverancia, hermano, y mucha gracia por lo que das. Amén. Gracias. Infinitas gracias, Chacho. La verdad, hermoso tu mensaje, con mucha fuerza y como siempre cala hondo en los corazones. Y bueno,
se afianza el Señor en nosotros cuando te escuchamos. Así que Lindo. muchísimas gracias por compartir tu Gracias tiempo. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes en esto que es En sintonía con el Espíritu. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Ese